como primera ponencia con la doctora Ana Sugrañez, arquitecta y ex secretaria general de la Coalición Internacional del Hábitat, HIC, en Chile. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de ir construyendo fuerzas hacia el próximo, la cita que tenemos para el año próximo en Quito para la conferencia de Hábitat 3. Hoy les vengo a conversar desde la práctica de la Coalición Internacional del Hábitat, que desde hace 40 años estamos, y con todos ustedes, son por lo menos los más viejos y los más canosos, estamos luchando para este abordaje político y social de los temas del hábitat. Desco me pidió de hacer un balance tanto de la conferencia Hábitat 1 como de la Hábitat 2, y para esto lo que vamos a conversar primero son los temas de quiénes son los actores que nos estamos sumando en esta lucha. Se trata de la sociedad civil, y yo a menudo prefiero usar la expresión de la sociedad política en el sentido de que, si bien ante el Estado somos sociedad, sí tenemos una dimensión de capacidad de formular y pensar política para ir avanzando en el enlace de Estado y sociedad. El universo que estamos analizando en estos días y que nos une desde hace tiempo es, primero, este concepto del hábitat, este entorno general en el cual vivimos. Son los asentamientos humanos, que fue un invento que definió Naciones Unidas en los años 70 para hablar a la vez del hábitat de los barrios, de las ciudades y de los territorios en los cuales vive la gente. Y ahora más y más el tema parece que es la ciudad. ¿Por qué la ciudad? Esto no puede llevar a una discusión muy larga y, dado las limitaciones del tiempo, lo único que quiero compartir con ustedes es que no estamos totalmente de acuerdo con este sesgo tan urbano. Los territorios son mucho más complejos y bien sabemos que no podemos pasar por encima de la correlación campo-ciudad, que es esta unidad que hace la riqueza de cualquier territorio. El contexto histórico, pues son 40 años desde la primera conferencia del hábitat, pero en cierta forma es mucho más antiguo porque ya se venía trabajando desde hace más tiempo, y prueba de esto es que Desco ya está celebrando 50 años y ya venía exactamente con estos mismos temas. El objeto que estamos analizando todos juntos es esta situación generalizada en el mundo, en donde todos los temas del hábitat, los territorios, el suelo, la ciudad, se han financiarizado. O sea, pareciera que ya todo es un tema de comercio, de intercambio, de valor de cambio, de lo que es el valor, el dinero de cada una de las cosas, y nos estamos olvidando del valor de uso indispensable para poder vivir bien en cualquier territorio o una ciudad. Y por supuesto, todo lo que estamos pensando es en este proceso muy lento de construcción del derecho a la ciudad, que es una lucha que se está llevando desde los años 60 y que en América Latina lo estamos trabajando con muchos aliados y muchas organizaciones desde el inicio de los años 90. Cuando hablamos de actores,
tenemos las distintas conferencias de Naciones Unidas. Llamamos en español ONU Habitat, que hubo las conferencias primero en Vancouver en 1976, después Estambul en 1996 y ahora construyendo hacia Quito, pero esto nos lo explicará el compañero Esteban más tarde. Lo que sí vemos también del lado de ONU Habitat es que durante los últimos años ha trabajado muchísimo los encuentros de foros urbanos mundiales y como lo hemos entendido poco a poco, estas son puras ferias de venta de servicio entre consultores, empresas y gobiernos distintos y variados, pero no es un espacio de debate. Entonces, lo que sí con la conferencia del año próximo hay como una circunstancia que nos permite facilitar y estrechar mayores lazos para proponer cambios. Y esto lo hacemos primero en alianza con los gobiernos locales y desde las distintas formas de expresión de los movimientos sociales y organizaciones de todo el mundo. Y una de las expresiones de esto ha sido el Foro Social Mundial que empezó en el 2001 en Porto Alegre y la última ha sido este mismo año en Túnez. Parto en términos de historia y de balance. Desde 1972 fue como la primera conferencia de Naciones Unidas que abordó los temas del entorno físico en el cual vivimos. Y en aquel entonces no hubo un espacio específico para la sociedad civil, pero sí hubo muchas organizaciones que lo exigieron. Y es así como a la próxima cita de 1976 ya cambió y hubo un trabajo específico. Empiezo con esta foto. Es un dibujo que apareció en un periódico del mismo Foro Habitat en mayo de 1976 en Vancouver. Son las barriadas que van avanzando y los señores ricos en sus balcones que dicen, si no hacemos algún tipo de cambio, de aquí nos van a sacar. Era como una forma de ir revirtiendo las situaciones en donde siempre son las élites que han definido las estrategias, y ahí, a partir de Vancouver, se ha ido descubriendo que hay otras formas de construir el hábitat y de ir articulando fuerzas desde la sociedad civil. Ahí tienen una imagen de lo que era el hangar, la playa de Vancouver donde estábamos, y que era un encuentro muy vivo, lleno de optimismo, lleno de alternativas. Correspondía a los tiempos que vivíamos en los años 70 y que no ha sido fácil poder continuar a través de los años. Esta era como el aula de aquí en donde se hacían los debates. ¿Cuáles son las propuestas principales que hemos descubierto desde el foro de la sociedad civil en Vancouver? Lo primero que podríamos observar es que hubo como un cambio, que ya no era el análisis de barriada por barriada lo que está pasando, sino que empezó una capacidad de análisis y de estudiar los fenómenos generales de la ciudad y de los territorios. Lo otro es que ahí también por primera vez se ha empezado a nivel global de formular los temas relacionados al suelo como un bien común de uso público y no el aislamiento de cada una de las plazas sin pensarla en función de los derechos de cada uno. En esta oportunidad también se ha empezado a formular el tema de los asentamientos
populares o los barrios populares, en vez de usar lo que dicta los gobiernos en general, que es hablar de barrios irregulares o informales. Y, por supuesto, ya con un enfoque de equidad de género y hacia la formulación del derecho a una vivienda adecuada. Estábamos en el 76, ya existía el marco internacional necesario para formular el derecho a la vivienda, pero ahí como que se empezó a decir hay que llegar a formular los estándares y obligaciones de Estado relacionados al derecho a la vivienda. Por supuesto, también todos los temas de la participación popular en sus distintas formas y lo que ha sido también el primer reconocimiento explícito internacional de las cooperativas de vivienda. Si lo vemos desde la conferencia oficial, hago un pequeño paréntesis. En el caso de Vancouver en 1976, dicen los archivos que había $50 millones para organizar la conferencia oficial y el foro se las arregló con $1 millón. Y hubo mucho más gente en el foro que en la conferencia, porque era tan aburrida que en general se veían todos los señores del centro de la ciudad que bajaban hacia la playa. Entonces, por parte de los gobiernos sí había ya algún avance en términos de llegar a pensar los asentamientos humanos como parte indispensable del desarrollo humano. Y los temas del control del público de la tenencia de la tierra, que es, como bien lo sabemos, en cualquier parte del mundo, lo medular para el acceso a la vivienda. Como lo decía entonces, el reconocimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como base jurídica universal para ir pensando el derecho a la vivienda. También se abordó de forma específica el hábitat rural. Llegamos a Estambul. No puedo poner una foto tan maravillosa como la gran concentración de gente en Vancouver, porque el texto político de Turquía es mucho más complejo, la ciudad es maravillosa y el foro fue encerrado en una universidad. Entonces no tenemos este despliegue, pero lo que sí quiero decir es que en Turquía, como aquí en América Latina, sí hay una gran capacidad para estar exigiendo desde la sociedad civil los derechos básicos de acceso a la tierra y el gozo del espacio público. Esto ha sido grandes manifestaciones que han sido violentadas por las fuerzas del orden en 2011. En aquel momento el foro se llamaba el Foro de las ONGs y es que era como el tiempo en que las formulaciones de alternativas venían de las ONGs. Y en esto ya sabemos que para la próxima cita en Quito ya vamos a poder avanzar mucho más y que va a ser mucho más un foro de las organizaciones y de los movimientos sociales en donde los profesionales, como yo y muchos más, tendrán un papel de acompañamiento, pero no un protagonismo como era en aquel entonces. El trabajo de la sociedad civil para Estambul ha sido sobre todo antes de la reunión. Y esto es también lo que estamos haciendo ahora. En la conferencia mismo son muy pocos las posibilidades de acceder y de incidir directamente sobre los gobiernos porque las Naciones Unidas trabajan con sistemas de documentos que se van produciendo poco a poco
y sabemos perfectamente que los documentos que se van a aprobar en Quito en octubre del año próximo ya están casi listos. Y no es esto lo que nos une. Lo que nos une es esta posibilidad de ir sumando fuerzas desde el Perú, desde América Latina, desde el mundo entero, para ir pensando alternativas, presiones, formas de incidencia en cada país y también en las Naciones Unidas a largo plazo. Esto nos lleva entonces que en 1996, sí, desde la sociedad civil se formuló con precisión el derecho humano a una vivienda adecuada, que ya había sido aceptado por el sistema de las Naciones Unidas en 1992. Se enfatizó sobre todo el trabajo de la calidad de vida, la movilización de los recursos, y esto bien sabemos que sigue siendo un tema indispensable y habitual, y este enlace o este continuo entre el campo y la ciudad, entre lo rural y lo urbano. También de forma implícita los temas de la producción social. Si lo vemos desde la Agenda Hábitat 2, que es como las conclusiones de la conferencia oficial, pues ahí tenemos algunos de los elementos que han sido acordados por los estados y que ahora tenemos la obligación de ir evaluando para poder seguir proponiendo. La mayoría de estos compromisos adquiridos hace 20 años han desaparecido de la agenda. O sea, la agenda oficial hacia Quito no está abordando el derecho a la ciudad, menos está el tema de la función social del derecho de propiedad. Los temas de la recuperación de la plusvalía del suelo también están muy ausentes. Los nexos ciudad y campo han desaparecido porque todo está en la nueva agenda urbana y dejando todo de lado. Y el derecho humano a una vivienda adecuada que sí tiene garantías y normas internacionales ya acordadas, nadie lo menciona. Y entonces nuestra fuerza y nuestra capacidad es de seguir formulando propuestas en todo esto. Aquí son, digamos, como el esquema oficial de lo que se acordó en Estambul, y me voy a quedar con el último de la evaluación de cumplimiento. O sea, los estados hace 20 años definieron que había que evaluar el cumplimiento de los compromisos. Y sabemos perfectamente que ningún país del mundo, ni siquiera el formulario de Naciones Unidas que dice cómo hacer el informe nacional, cubre lo que es la evaluación de cumplimiento de los compromisos. Como sociedad civil tenemos más memoria que los gobiernos. Este es uno de los compromisos que nos une a todos, es de ir pensando el futuro en función de lo que hemos aprendido en el pasado. Y esto es sencillamente el camino hacia el Foro Hábitat 3. Y yo, como el tema de hábitat sí lo llevo encima desde hace más de 40 años, estuve en Vancouver, estuve en Estambul, espero estar en Quito el año próximo y no dejo de perder la esperanza de estar en Hábitat 4. Muchas gracias.